Quiero comentar tres libros que me los acaban de obsequiar en la reunión de la red de investigadores del fenómeno religioso en México que pasó unas semanas atrás. Son tres libros que abordan el tema de la cuestión religiosa, pero desde distintos ángulos. Y cada uno tiene su pertinencia y su manera de enfocar el tema. Primero, mudar de credo en contextos de movilidad, las interconexiones entre la migración y el cambio religioso. Libro de Liliana Rivera, Olga Otschers y Alberto Hernández, publicado por el Colegio de México y por el Colegio de la Frontera Norte. Este es un texto fruto de una investigación que llevan adelante los autores sobre la migración y la cuestión religiosa en el estado de Morelos. Es un texto muy sugerente porque plantea el problema, cómo es que se van a enfocar, cómo es que van a desarrollar el problema. Hace una problematización muy fina respecto de, son investigadoras que tienen muchísimo tiempo en este tema, entonces respecto de cuál es la problemática y diseñan el objeto de investigación con mucha claridad. Es un texto que nos va conduciendo paso por paso cuál es el problema, cómo han investigado, cuáles son las premisas teóricas, cuál es la estrategia metodológica. Y la presentación es una presentación dividida en 4 capítulos. Al principio nos introduce a la problemática general, situando la discusión. Luego nos empiezan a dar los resultados de la investigación. Particularmente analizan 2 municipios contrastados en términos del campo religioso en cada municipio en Morelos, y tratan de entender cómo es que, por un lado, en un lugar donde hay una diversidad religiosa importante, cómo se cruza esto con la variable de migración, y a la vez en un municipio en el cual la diversidad religiosa es mucho menor y más bien es más homogéneamente católica, tendencialmente, también se cruza con la experiencia migratoria. Y luego llegan a las conclusiones donde retoman finalmente los problemas planteados. Creo que es un texto que por un lado, abona a quienes estamos interesados en la cuestión religiosa, pero por otro lado es un texto muy útil para ver cómo se construye el razonamiento sociológico. Plantea cómo plantean las preguntas, el uso que hacen de la teoría, el uso que hacen del método, y la manera de exponer los resultados nos llevan perfectamente a cómo es que se va construyendo el discurso sociológico, tratando de explicar algo muy concreto, una relación muy concreta. Es un libro además de sugerente, interesante y creativo, que utiliza fotos, utiliza cuadros, utiliza relatos de vida, tiene algunos mapas, por ejemplo, que son interesantes, donde van poniendo cuáles son las empresas religiosas de salvación en los municipios. Y además me evocó un texto que también lo hicieron un investigador del Colegio de la Frontera Norte y una investigadora del el Colegio de México hace muchos años, sobre la experiencia religiosa en la Ciudad de México. Recuerdo mucho ese texto porque era también un texto muy construido sociológicamente de manera muy correcta, siguiendo mucho los pasos de cómo es que tiene que ser el pensamiento sociológico. Un texto muy sugerente, un texto muy interesante que sin duda nos aporta a los que estudiamos la cuestión religiosa, pero también, les decía, a todos los sociólogos interesados en las investigaciones bien hechas.
Por supuesto que es un texto que hay que pasarlo a todos los estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado, y que todos los colegas también tenemos que leerlo para recordarnos cuando nos estamos desviando o preguntando cómo hacer textos sociológicos, para recordarnos es así como se hace un buen texto de sociología. Los otros dos libros son también muy interesantes. Este se llama La Santa Muerte, Espacios, Cultos y Devociones, coordinado por Alberto Hernández también. Es un texto que lo publican varias instituciones, lo publica el Colegio de la Frontera Norte y el Colegio de San Luis. Participan varios investigadores y es un texto que tuve la suerte de haberlo leído en internet antes de que se publique. Es un texto que hace un balance de la introducción. De hecho, el coordinador Alberto Hernández hace un muy buen balance de los estudios sobre la Santa Muerte, este culto emergente en México. Tiene un prólogo que también es sugerente, de Andrew Chesnut, que también sitúa la discusión. Y algo que me llamó mucho la atención, que me pareció muy útil, es que los varios investigadores muestran un rostro, una faceta de la Santa Muerte, definitivamente desde lo que han sido sus propias investigaciones. Entonces esto le permite una diversidad a un culto que precisamente se caracteriza por lo diverso. Entonces tienes, por ejemplo, textos de autores, además, entre otras cosas, junta autores que ya han tenido una trayectoria larga en las investigaciones en la cuestión religiosa, y autores que han hecho sus maestrías o doctorados sobre el tema y que son de sus primeras publicaciones. Entonces eso también le da una fuerza al texto. Decía que, por ejemplo, tienes textos que te hablan de una perspectiva semiótica de la lectura de la Santa Muerte. Te hablan de la Santa Muerte en Ciudad Juárez y Veracruz, te hablan de la Santa Muerte en el norte de México, en la colonia Ajusco, en la Ciudad de México. Te hablan de la iconografía de la Santa Muerte, o hay un texto de Alejandro Frigerio que hace el contrapunto con la San Muerte en Argentina, que no es lo mismo, pero tratando de ver qué contrapuntos existen. Y, por ejemplo, un texto de Antonio Higuera que habla de la Santa Muerte en Nueva York. Entonces es definitivamente un texto por el cual hay que atravesar, igual tanto quienes estamos interesados en la cuestión religiosa en general, de cuáles están siendo las configuraciones de la cuestión religiosa, cuanto aquellos que están directamente tienen el interés en este tipo de expresiones religiosas. Además, tiene un anexo de fotografías que nos acercan realmente al tema, a las formas, a las expresiones que están de la Santa Muerte en los distintos lugares. ¿No? También es un anexo que tiene una gran utilidad. Un texto sin lugar a dudas indispensable. El tercer texto que voy a comentar también con mucho gusto se llama Creyentes por Experiencia, Religiosidad en el Desierto Baja Californiano, de Gloria Gavaliz, publicado por el Colegio de Michoacán y el Colegio de la Frontera Norte. Gloria Gavaliz es una investigadora que este es el resultado de su tesis de doctorado, que tuve la suerte de conocer cuando trabajaba en el Colegio de Michoacán, y ella estaba empezando su tesis de doctorado, y ese resultado me da muchísimo gusto que haya sacado el texto. Y es un libro que se concentra en el fenómeno religioso de la zona rural del sur de Baja California, y bueno, trata de entender cómo está el fenómeno religioso en esta región fronteriza. Pero lo que más me llamó la atención es que lo que hace Gloria en este texto es
además de presentar de manera más tradicional lo que es cómo está la cuestión religiosa en el lugar, en el valle, ella se nutre en el marco teórico inicial con el cual parte la investigación de autores que la guían a tratar de entender la experiencia religiosa a partir de los individuos. Lea tiene varias lecturas, atraviesa por varios autores, pero se detiene en buena medida o va un poco acompañada por Danilo Martuchelli, este sociólogo peruano-francés, con el cual va trabajando, y eso hace que se concentre más allá de pensar el campo, pensar las expresiones institucionales, en las experiencias particulares de los creyentes. Y por eso el título Creyentes por experiencia es muy atinado, y en los capítulos posteriores precisamente lo que hace es tratar de, a partir de historias personales, tratar de ver cuáles son las experiencias y cómo dan sentido a su fe los actores. Entonces se concentra, por ejemplo, en una tipología de la experiencia nómada, la experiencia sedentaria, la experiencia cimarrona, y va tratando en cada caso de poner al creyente por delante. Por supuesto es un texto cualitativo, donde el que tiene la palabra, especialmente el creyente, el que está dando la respuesta de las maneras como está entendiendo su fe, cómo está entendiendo, cómo está viviendo su vida religiosa. Es un texto muy provocador, y creo que es un texto que abre pistas hacia problemáticas teóricas. Por supuesto, no solamente se queda en el tema de la religiosidad en el desierto baja californiano, como lo anuncia el título, sino que a partir de esa investigación concreta está yendo sin lugar a dudas mucho más lejos, invitándonos también a una manera de tratar de explorar estos laberintos de la vida religiosa, particularmente concentrándose en los creyentes y en las experiencias que están viviendo los mismos. 3 libros que muestran cómo la sociología, la antropología de la religión en México está muy dinámica y con muchas investigaciones, muchos estudios, muchas posibilidades, muchas rutas para entender la cuestión religiosa.